Hermanos, hoy vamos a ver una parábola que nos habla Jesús para explicarnos a un tipo de gente que no está relacionado con la comunidad religiosa acerca del reino de los cielos. Y en realidad esta parábola es una continuación del incidente que se da cuando él cura a un ciego, que en agradecimiento entra al templo para agradecer a Dios y los religiosos lo expulsan del templo. Se encuentra en San Juan 10, versículos del 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En esta parábola, Jesús está dirigiéndose a un público que está relacionado con la cría de las ovejas. Recuerden que hemos dicho que las parábolas Jesús utiliza un lenguaje propio para el público al que se está dirigiendo. Y aquí es obvio que se está dirigiendo a gente que su riqueza, su porvenir, su modo de vivir está en cultivo de ovejas. Pero para cultivar las ovejas no solamente necesita al dueño, necesita a alguien que lo ayude, que cierre la puerta para que las ovejas no se salgan, que en la noche vigile que no vaya a venir algún ladrón a robárselas. Pero, ¿qué es lo que vemos en el fondo? En el fondo lo que vemos es el amor que este pastor tiene por sus ovejas y la comunión que existe entre las ovejas y el pastor. Dice que las ovejas reconocen su voz. Y si ustedes han tenido entre sus mascotas un perrito o un gatito, saben perfectamente que esos animalitos reconocen la voz e inclusive el olfato de su dueño. Yo tuve una perrita que no era mía, era de mi mamá. Y cuando yo iba acercándome a mi casa en la Ciudad de México, como casi a una media milla de distancia, la perrita olía y se ponía alegre porque yo iba a llegar. Y aquí el Señor dice que sus ovejas lo reconocen a Él como su pastor, como su dueño. ¿Y el pastor qué es lo que hace? El pastor no nada más le encarga las ovejas al que las cuida, el asalariado no. Él también va para ver dónde está llevando a sus ovejas y sus ovejas dice que lo siguen, no las va arriando. Él va adelante y las ovejas las van siguiendo. Y Él las lleva a donde hay verdes prados, donde hay aguas frescas, como dice el Salmo 23, el buen pastor. Pero además ese buen pastor quiere tanto a sus ovejas, porque de hecho sus ovejas dependen de Él como Él depende de sus ovejas, que como nos decía David, en algunos casos tenía que enfrentarse a los leones o al oso para arrancar de las garras de estos animales a sus ovejas. Y Él exponía su vida para lo que fuera a pasar. Ahora, ¿por qué Jesús está utilizando esta parábola para este tipo de gente y hablándoles de los malos pastores, a los que no les importan las ovejas? Él se está refiriendo en el fondo a los líderes religiosos de ese tiempo que no se preocupaban por el bienestar espiritual de las ovejas. Lo que les interesaba a ellos, como lo explicó en varias partes del Evangelio, es su posición social, su prestigio y obviamente si podían quedarse con parte de la herencia de algún desheredado por ahí, venía a dar a su bolsillo o a su bolsa. ¿Sí? Entonces a eso se refiere Jesús con los malos pastores. Esos no están dispuestos a hacer ningún sacrificio por las ovejas. Al contrario, si se pierden, que se pierdan, al fin que no son mías. ¿Sí? Pues ya luego me encargaré con el patrón a ver cómo le digo que se las llevaron o que se perdieron o que quién sabe qué, o que se rompió la cerca y se salieron por ahí. No. Pero las ovejas de Cristo, sus ovejas, nosotros tenemos que entrar por un cierto lugar, por la puerta,
No nos podemos meter por los lados por donde se meterían los bandidos, los ladrones, sino que tenemos que entrar por la puerta. Y la costumbre de los pastores es que van contando sus ovejas o su ganado según van entrando al redil, para saber si no falta alguna. Más adelante veremos una parábola donde una oveja se pierde y el pastor va y la rescata, exponiendo su vida. Aquí entonces, las ovejas cuando entran por ese canal, por esa puerta, se sienten seguras, ya llegaron. Lo vemos con nuestras mascotas. Llegan al lugar donde ellas viven, donde ellas duermen y se sienten felices. Si es un perrito, menea la cola, y si es un conejito, hace lo mismo y hasta le voltea a ver así como diciendo gracias por lo que me das. Pero aquí hay un detalle. ¿Hasta dónde Él está dispuesto a llegar por sus ovejas? Él aclara que no nada más ese redil al que le está hablando son sus ovejas, que hay otras ovejas por allá que Él tiene que ir a rescatar e integrarlas a su redil, hacerlas pasar por la puerta de ese redil que es Él, para que entren a los verdes prados, para que entren al lugar donde están seguras y donde no les puede pasar nada porque están bien vigiladas por el buen pastor. Y esas ovejas a las que Él se refiere que pertenecen por allá, por otro lado, somos nosotros, los no judíos, los gentiles, para quienes algunos judíos, lo vemos en el libro de los Hechos, se oponen a que se les predique el Evangelio. Y eso es a él lo que genera el primer concilio de la iglesia cristiana, el concilio de Jerusalén, donde los discípulos acuerdan ir a decirle a aquellos líderes religiosos que no tenían que someter a los nuevos creyentes que no eran judíos a los rituales judíos. Y aquí es énfasis muy importante. Los rituales religiosos no nos salvan. Los rituales religiosos son una manera de saber qué es lo que sigue después de. Para que, y ahora ya me equivoqué, y ahí seguía tal cosa, y no, es la forma como se desarrolla el evento religioso en el lugar designado para tal. Pero nosotros tenemos que seguir teniendo pendiente aquí en nuestra mente que el pastor de las ovejas al cual nosotros ahora pertenecemos es tan responsable que no nada más dijo que podría dar su vida, sino que dio su vida por ti y por mí y por todos los que en Él creen. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no nada más al pueblo hebreo, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta parábola que nos sirve a nosotros? Número uno, es que debemos creer en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Si tú quieres vivir en un país, tienes que obedecer las reglas de ese país. Aunque ames mucho a tu país anterior del cual veniste, no vas a someterte a aquellas reglas, te vas a someter a las de este país donde vive. Aquí en California lo vemos, tenemos que someternos a las leyes de cada una de las ciudades y en algunos casos inclusive a los reglamentos o disposiciones legales de cada uno de los condados o de cada una de las ciudades donde vivimos. Y si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos por ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí y por todos los que en Él creen, debemos obedecer esas reglas que Él nos manda, que se suman en dos. Cuando un estudioso de la ley le preguntó cuáles son los mandamientos, el mandamiento más importante de la ley, Él les dijo, el primero es amar a Dios como todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu poder. Y el segundo, aunque no me hayas preguntado, es similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, como si fueras tú mismo. Y si nosotros obedecemos esos mandamientos, tenemos la promesa de Cristo de que cuando Él partió de aquí, dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Y esto es en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, no tenemos que esperar a morir para disfrutar la relación con Cristo y los beneficios que Él nos ofrece. Desde el momento que lo aceptamos, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios, porque de enemigos, como dice San Pablo, nos convertimos en sus hijos.
Por eso en la oración del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? O sea, cuando tú recuerdas esa oración, recuerdas que por ese sacrificio de Cristo en la cruz, tú ahora ya no eres un enemigo, ahora eres un hijo de Dios. Ahora perteneces a la familia de Dios. Y ahora tu deber por todos esos beneficios que has recibido es decirle a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Agradecerle a Dios lo que ha hecho contigo. Y como cuando tú vas con un doctor y le atina a tu enfermedad, lo primero que haces es divulgar ante tus conocidos lo que ese doctor hizo por ti. Es ahora el momento de que empieces a divulgar entre tus vecinos, entre tu comunidad, entre tus próximos, tu prójimo, lo que Dios ha hecho por ti. Y si haces estas cosas, el beneficio no solamente será para ellos, sino para ti, y la gloria será para Dios. Y con estos pensamientos, mis hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.